congreso del día de hoy es como raro, ¿no? Porque está en el marco de la cátedra tributaria, somos todos tributaristas, pero estamos hablando de cosas más amplias, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de cosas más amplias? Porque es por donde está viviendo el mundo hoy, ¿no? O sea, y obviamente los impuestos tienen incidencia en todos estos temas, ya sea para bien o para mal, pero tienen incidencia. Entonces, por eso es que estamos dando esta visión global de las tendencias y lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? En el tema de sustentabilidad, no tenemos más remedio que empezar por pensar un poco en lo que es ESG, por sus siglas en inglés. Básicamente estamos hablando del medio ambiente, de la gobernanza y de lo social, ¿no? Sin perder de vista que obviamente las empresas, siempre tenemos visiones complementarias del tema, que las empresas, sin lugar a duda, su fin principal es obtener ganancias, eso nadie lo ha puesto en discusión, pero sí, cada vez más se busca que la obtención de esa ganancia no sea en desmedro de mejorar, por lo menos mantener o mejorar las condiciones medioambientales, las sociales y las de gobernanza de las empresas. Entonces es un combo que no es fácil y que obviamente para los distintos tipos de empresas, para los tamaños de empresas y para las distintas actividades tiene una cantidad de variables y de desafíos diferentes, pero que es un tema que vino para quedarse. Cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando del uso de los recursos naturales, estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de biodiversidad, de contaminación, ¿sí? Temas que hace muchos años que se viene hablando. El otro día Amparo en clase citaba unos economistas que habían estos comentarios de economistas del año 60, ¿no? Muchos de ustedes no habían nacido y ya se estaba hablando, ya se estaba estudiando el tema. Pero bueno, seguimos evolucionando, para algunos muy lentamente, para otros no tanto. Cuando hablamos de social, hablamos de que la empresa, junto con los gobiernos, son como el eje o quienes tienen la posibilidad de mejorar o empeorar todos estos temas, porque son como está organizada nuestra economía, y por lo tanto es la responsabilidad de las empresas sobre todo lo social que los rodea, empezando por sus propios empleados, y después las comunidades y todos los stakeholders que pueda haber, como ser accionistas, clientes, proveedores, inversionistas y demás personas que pueden estar afectadas por la actividad de la empresa, que la empresa desde su lugar puede también de alguna manera mejorar o empeorar su situación. Y cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de cómo se organiza la gobernanza de una empresa y la transparencia que ésta tiene, que están como muy vinculadas, ¿no? Es decir, bueno, cómo se organiza la gobernanza de un directorio. Cada vez más estamos escuchando hablar de los directores independientes, ¿no? De incorporar un directorio independiente al directorio de la empresa para de alguna manera traer una visión diferente al que puede tener la empresa más volcada exclusivamente en el negocio. Estamos hablando de un directorio que aplica estrategia y de una gerencia que ejecuta. Estamos hablando de la transparencia en los datos, de la transparencia en la información, de la información pública. Todo eso es a lo que se refiere la gobernanza y son como tres pilares de lo mismo. En el mundo, en general, en el tema impositivo, ahora lo vamos a ver en la medida que avancemos, está mucho más volcado al tema medio ambiente, ¿no? Si bien hay en algunos países algunas normativas que buscan incentivar por ciertas conductas en los temas sociales, lo que más vemos en el derecho comparado es en el tema medioambiental. ¿Sí? ¿Qué pasa con los factores ESG en la economía? En la economía, o sea, ya dejamos de hablar de empresas o de economía que solamente mide lo económico y lo financiero, sino que también empezamos a hablar de lo que mide la empresa con respecto a estos factores. O sea, empezamos a mirar no solo la empresa de vuelta como la última línea, sino también qué está haciendo, ya sea para no dañar o para mitigar daños que puedan generarse
en el tema ambiental y social. ¿Sí? Eso es un tema que vino para quedarse. También hablamos mucho de lo que es el manejo de riesgos, o sea, ¿por qué? Porque las empresas empiezan ya a incorporar en su matriz de riesgos estos factores, o sea, y esto es muy, podríamos hablar una hora de eso, ¿no? Multifactorial, porque tenemos riesgos, desde riesgos de reputación hasta riesgos del negocio, ¿no? Porque puede ocurrir que por ejemplo, por manejar mal aspectos medioambientales, la empresa no tenga más materia prima adecuada para su procesamiento. O sea, es múltiple la matriz de riesgos, y cada vez más en las empresas lo incorporan esos aspectos en su matriz de riesgo. También lo que se busca, ¿no?, es hacer una diferencia en el negocio, que la diferencia ya no sea solo en la calidad del producto o en el marketing o en la llegada al mercado, sino que también haya una diferencia en el manejo de estos aspectos y así se va a conocer. Y bueno, cada vez más hay consumidores que están dispuestos hasta mismo a pagar más por este tipo de productos, ¿sí? Y entonces lo que se busca es que la economía cada vez más se mueva atrás de acciones sostenibles y de innovación en ese sentido. ¿Qué es lo que llevó a todo esto? Y en esto están de acuerdo todos los organismos internacionales y muchos de los gobiernos que firmaron el Acuerdo de París en el 2016, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Llevó a que se tomó conciencia de que el modelo que existía era insostenible a largo plazo. O sea, la destrucción del medio ambiente, la desigualdad generada por el modelo, o sea, todo eso a largo plazo es insostenible y por lo tanto hay que tomar medidas a tiempo para poder reconvertirlo, ¿sí? Los efectos han sido mayores a los previstos, o sea, cuando hace uno lee cosas de hace 40 años y pensaban en, bueno, qué efecto iba a tener sobre la capa de ozono, que estamos acostumbrados a escuchar de eso, han sido mucho mayores a cualquier previsión. Por lo tanto, desde ese punto de vista, también eso ha prendido alertas. ¿Y qué tiene mucho que ver con esto? Es que el consumo es mayor al crecimiento de la población. O sea, esta boom de consumo, ¿no?, que hay, digo, un ejemplo claro se ve con la ropa, por ejemplo, ¿no?, que ahora Francia sacó una norma específica para el manejo de lo que es el fast clothes, ¿no?, la ropa esa que se usa 3 días. Es mucho mayor el consumo y bueno, el marketing genera necesidad de consumo, y bueno, toda esa ropa que ya conocemos, y por lo tanto también incrementa los riesgos ambientales, ¿no? También la información económica convencional, lo que estamos acostumbrados, lo que aprendimos todos en facultad, o sea, nosotros los más grandes en la época de las cavernas, los más jóvenes recientemente, porque en eso no ha cambiado mucho, son todas normas y todas contabilidad que reflejan lo económico y lo financiero, ¿sí? Pero bueno, ahora cada vez más se está discutiendo y hay muchas cosas de solución, todavía es un campo de investigación, y como que te investigar, un campo de investigación súper lindo, en el sentido de que hay cosas nuevas, ¿no? Entonces tenemos lo que es el capital natural, o sea, entonces hay países donde se está contabilizando, si yo tengo, no sé, una explotación rural, tengo un río, una explotación rural, se está contabilizando como un capital natural que yo tengo la obligación de cuidarlo. Hay discusiones como qué pasa si yo invierto en biodiversidad, eso aumenta el patrimonio de mi empresa, es un intangible que yo puedo activar y amortizar, o es un gasto como si fuera una donación. O sea, se empezaron a dar discusiones desde el punto de vista contable de cómo reflejo en mi contabilidad este cuidado del medio ambiente, que en general tiene una contraprestación económica atrás. O sea, obviamente esto cuesta plata, ¿no? Y también estamos en un periodo de manejo, y que es un tema también sumamente variable según las actividades, según los países, de cómo manejo los costos de mitigación, ¿no? Porque obviamente hay distintas actividades que los costos de mitigación pueden ser muy altos, hay otras actividades que los costos de mitigación pueden ser casi inexistentes, porque el tipo de actividad, por ejemplo, los que prestamos servicios, es mucho menos lo que podemos generar de emisiones de gases de efecto invernadero que una industria metalúrgica por el otro extremo, ¿no? Entonces, bueno, los costos son altos y obviamente
esto va en detrimento de las empresas más chicas, ¿no? Porque en proporción las pymes de repente no tienen capacidad económica para poder hacer algunas cosas, y por lo tanto es toda una cadena que está en discusión, en consideración, en conversación permanente, buscando soluciones que puedan ayudar desde ese punto de vista. Y esto me va a enloquecer, porque una pantalla va una slide adelante y la otra va una slide atrás. Es la que viene, lo miro así, con la boca. Entonces, bueno, ¿cuáles son las tendencias globales que uno ve en el mundo? Menos Estados Unidos, que va, ya vimos con Amparo que pero bueno, la OCDE, la Unión Europea es precursora en la cantidad de normas que tiene y de regulaciones que tienen esto, porque obviamente esto tiene que ir acompañado de un marco regulatorio que vaya generando distintas conductas y vaya ayudando en que las empresas se puedan ir dirigiendo hacia ese lado. ¿Sí? Pero bueno, estamos todos de acuerdo que una cosa que es fundamental es medir, ¿no? Lo que no se mide no se gestiona. Por lo tanto, las empresas y los países tienen que medir y poder ver cuáles son los efectos que están teniendo en los distintos aspectos. Lo más común es la huella de carbono, pero hay otra cantidad de aspectos medibles, y ver cómo mitigar y qué acciones tomar para reducir esa medición, ¿sí? Evaluar los riesgos del cambio climático, que es lo que hablamos hace un rato, o sea, las matrices de riesgo cada vez más están los riesgos del cambio climático, que afecta no solo a las compañías de seguros, ¿no? que dicen, bueno, los riesgos del cambio climático cada vez son mayores para un seguro agropecuario, por ejemplo, sino que afecta a las propias empresas sin lugar a dudas, ¿sí? Y comunicar, ¿no? Comunicar a inversionistas, accionistas, a todos los stakeholders, clientes, comunidad, empleados, comunicar qué se está haciendo, comunicar cuáles son los riesgos, comunicar qué se precisa que hagan, y cada vez más informar. La información permite tomar mejores decisiones, ¿no? El Acuerdo de París es como un antes y un después, ¿no? En el 2016, es donde se juntaron casi todos los países del mundo, en el cual decidieron apostar a una transformación económica y social, buscando mitigar los daños del cambio climático, ¿sí? Donde se generaron compromisos globales de tratar de reducir el calentamiento global a 1,5%, 1,5, 2, la respiración a 1,5, pero hasta 2, para el 2100, ¿sí? Cada país tiene obviamente se comprometió a presentar sus planes y sus medidas para poder hacerlo. Cada 5 años esto se mide. También se estableció ciertas políticas de cooperación internacional, porque no todos los países están en las mismas condiciones de poder afrontar estas cosas. Y también hubo compromisos de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? En un 45% para el 2030 y net zero para el 2050. ¿Está? La mala noticia es que venimos mal. O sea, venimos mal, y hay múltiples razones para esto, ¿no? Pero una que es fundamental es que este compromiso, que está buenísimo que haya sido de muchos países, lo tienen que cumplir todos los países, porque si algunos países lo cumplen, pero otros no, entonces obviamente es lo mismo que nadie lo cumpla. O sea, siempre es mejor que haya alguien prestando atención al tema, pero es muy difícil si no es un compromiso global que realmente se lleve adelante, porque además tenemos emisores como China, como Estados Unidos, que representan casi el 50% de las emisiones del mundo. Entonces, si, por ejemplo, China, Estados Unidos no se alinean con esto, es muy difícil que el esfuerzo de los otros países pueda lograr los objetivos, ¿no? Entonces, hoy los cálculos son que lo más probable es que si seguimos así, estemos alrededor del 3% en 2100 y no del 1,5% de la meta, ¿no? Pero esto va cambiando radicalmente todos los años en función de las distintas políticas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las iniciativas a niveles globales, como vimos en el acuerdo del 2016, o a nivel de cada uno de los países que permiten que esto prospere, ¿no?
bueno, iniciativas de fomentar este tipo de actividades. La cooperación internacional es básica porque, de vuelta, hay países, por ejemplo, países como Alemania, que tienen políticas de cooperación impresionantes, que ha ayudado a una cantidad de países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, esa cooperación es básica porque no es lo mismo de repente la capacidad económica que puede tener un país como Alemania o el desarrollo tecnológico a un país como puede ser de América Central, por un ejemplo, donde de repente los intereses o las prioridades son otras, porque económicamente no están en ese grado de desarrollo, obviamente, ¿no? Lo otro es la contabilización del capital natural, de vuelta, porque hay que medir, porque si no medimos no se gestiona, y además la empresa, de vuelta, volvemos al principio, la empresa tiene como fin principal el generar resultados, o sea, la última línea. Entonces, si las inversiones que se hacen en estos temas no tienen algún retorno de alguna manera, ya sea porque me mejoran el retorno del producto, porque el cliente está dispuesto a pagar más, o porque me mejoran mi patrimonio, porque puedo activar estas inversiones, o sea que me dan mayor valor a mi empresa, es muy difícil que la empresa lo pueda hacer, ¿sí? O que tenga motivación para hacerlo más allá, obviamente, de hacerlo porque es lo que hay que hacer, pero después la última línea tiene que dar. Entonces, eso hay que buscar ese equilibrio, ¿sí? El otro aspecto que también daría para otra charla entera es el tema financiero, ¿no? Las están llamadas, nombradas finanzas sostenibles, ¿no? De tratar de financiar y financiar en forma más beneficiosa o dándole mejores condiciones a lo que sean proyectos que vayan en pos de mitigar el cambio climático o ayudar al medio ambiente y de alguna manera no castigar, pero no dar esas condiciones beneficiosas a lo que pueden ser actividades nocivas para el medio ambiente, que se siguen haciendo, que no quiere decir que sean actividades que no se tengan que hacer, como puede ser la minería, la metalurgia, que son actividades muy nocivas para el medio ambiente, porque además son intensivas en el consumo de energía, pero bueno, que esas no tengan las mismas condiciones financieras que puedan tener otras que sí están trabajando para eso, o que esas sí lo tengan si están haciendo cosas para mejorar su daño al medio ambiente, o sea, dañarlo menos, entonces que también puedan tener financiamientos que ayuden, ¿sí? La regulación es básica también para regular las actividades nocivas, o sea, a veces si las empresas por motu propio no buscan mejorar sus procesos para que no se generen mayores daños en estos aspectos, es importante también que la regulación de alguna manera pueda ayudar en eso y generar ciertas normas que obliguen a las empresas a mitigar sus daños o a cuidar las cosas que hacen. No sé, en la actividad minera, por ejemplo, una de las condiciones que siempre hay es que cuando se termine se devuelvan los terrenos en las mismas condiciones en que se tomaron. No es fácil tampoco. Yo vi en la actividad minera en Uruguay, como me lo contaron, un río que lo corrieron. O sea, y eso no puede ser bueno, correr un río. O sea, si el río va por acá, era porque tiene que ir por acá. Entonces, digo, son actividades complicadas, ¿sí? Obviamente, con el avance de la tecnología y la innovación, es fundamental que también esté al servicio de todas estas cosas, ¿no? O sea, cuanto más innovadores somos, cuanto más tecnología podamos aplicar a estas cosas, más se van a reducir los costos probablemente, o más soluciones diferentes y aplicadas a cada caso se podrán encontrar. Y después están las medidas tributarias, acá donde entramos, las medidas tributarias que de alguna manera los gobiernos, y ahí hay de todo en el mundo, los gobiernos de alguna manera introducen impuestos que castigan a las actividades más nocivas o introducen beneficios a las actividades menos nocivas o a aquellos negocios o a aquellas empresas que de alguna manera buscan mitigar estos riesgos y estos daños, ¿no? Y también redireccionar subvenciones, ¿no? Ha habido un cambio a nivel de derechos comparados en cuanto a subvenciones que de repente había en negocios que eran importantes económicamente para el país, pero bueno, tratando de alguna manera contemplar también estos aspectos y redireccionar subvenciones a negocios que sean más amigables con el medio ambiente, ¿no?
Obviamente la sábana es corta, o sea, las subvenciones, los subsidios, no dan para todo, y cada gobierno, en cada momento y en cada país tiene que ir eligiendo dónde las colocan, ¿no? Bien. Salían todas las fotos con Claro. Fotos nuevas, por favor, fotos nuevas. Es un cambio de... No se ve mucho el carterito. Bueno, ¿cuáles son las tendencias globales entonces en materia ambiental en cuanto a qué es lo que está buscando con todas estas herramientas que se están generando? Obviamente la reducción de las emisiones, se está buscando todo lo que es las energías renovables, eólica, biomasa, solar, el hidrógeno verde, habrán escuchado hablar, es la vedette del momento, se está hablando mucho del hidrógeno verde en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos mismo también, en Europa como stakeholder, ¿no? como quien va a tomar ese hidrógeno verde que se pueda producir en nuestros países. También es un tema que, como es una energía limpia, también estamos sobre la mesa. Los biocombustibles, entonces, bueno, hay como toda una movida hacia el lado de la descarbonización. ¿Quiere decir eso de que mañana vamos a dejar de consumir combustibles fósiles? No, ni ahí. Ni ahí, porque primero hay una cantidad de cosas que todavía están en el desarrollo, ¿no? O sea, en cuanto a las tecnologías limpias, en cuanto a la energía limpia. Segundo, las grandes empresas petroleras, todos saben que se están también reconvirtiendo, o sea, si mantienen sus negocios de combustibles fósiles, a esos negocios están tratando de hacerlos lo más medioambientales, amigables con el medio ambiente posible, y por otro lado están también desarrollando todas verticales de energías limpias, y bueno, eso va a convivir durante muchos años, sin lugar a dudas, ¿sí? Y también el aprovechar la cadena de suministro, que de alguna manera, porque esto también hay como dentro de esta responsabilidad social y de medio ambiente, también las grandes empresas como que de alguna manera también son las que tiran a las otras, ¿no? Sus proveedores, las que tienen capacidad de poder generar capacidades en sus proveedores para que puedan acompañar esta partida, porque si yo tengo un producto que en mi empresa hago todo precioso para el medio ambiente, es sustentable, pero estoy comprando, ¿no?, insumos a una empresa que no cumple con esas condiciones en cualquiera de los aspectos que vimos, entonces ya deja de ser un producto que cumple con las condiciones. Entonces, bueno, todo eso que es 10 minutos, que es muy complejo y porque es complejo, porque, por ejemplo, acá en Uruguay, ¿no?, tenemos un motivo de escala, ¿no? Uno habla con las empresas a veces y te dice, yo sé perfectamente lo que tengo que hacer con mis residuos. Lo sé perfectamente, o sea, mi empresa en otros países tiene la tecnología, lo sé perfectamente. Pero si lo hago acá, ¿sí?, con la escala que tiene Uruguay, me quedo sin ganancia. O sea, el costo que me significa, el costo relativo de poder procesar esos residuos de manera adecuada, me quedo sin ganancia. Por lo tanto, es fundamental, en países chicos como el nuestro, lo colaborativo, ¿no? Es decir, bueno, voy a salir a buscar 3 o 4 empresas más que tengan el mismo problema y lo hacemos juntos, y ahí sí es viable. Pero también el gobierno tiene que ayudar con esas cosas, ya sea con subsidios, con políticas. Entonces, bueno, en esa estamos, ¿sí? Y en esa está el mundo, ¿no? Tratar de buscar soluciones que sean, que se puedan pagar, que me contagié de vos, Amparo, me sale la palabra en inglés, que se puedan pagar, y soluciones que permitan que se puedan procesar los residuos, que se puedan procesar los desechos, los subproductos. Pero claro, esas cosas llevan mucho tiempo, ¿no? Tenemos un ejemplo, es la ley de envases. La ley de envases se votó, creo que fue en el año 21, y todavía no está en funcionamiento. ¿Y por qué? Y bueno, porque significa una movida enorme, porque es un costo adicional para las empresas y hay que darles tiempo para que se acomoden. De vuelta, digo, o sea, la empresa tiene que cuidar también su rentabilidad y responder a sus accionistas. Entonces, son procesos de mucho tiempo, donde hay que también escuchar a todos los que están participando, donde hay que ver las diferencias entre uno y otro, hay que sacar normativa para que se adecúen, pero digo, no son procesos de la noche a la mañana, ni en un país en vías de desarrollo, ni en un país grande tampoco. O sea,
Eso es así. Entonces, bueno, hay ciertos desafíos globales que nos tenemos que contestar como personas humanas, como yo, como tienen los argentinos su legislación, que me encantan las expresiones de personas humanas. Como personas humanas, nos tenemos que preguntar una cantidad de cosas y contestar una cantidad de cosas a efectos de generar esta movida, ¿no? Y es, por ejemplo, si yo introduzco impuestos sobre actividades que puedo llamar nocivas, dejo de ser competitivo y entonces estoy afectando la economía de las empresas, estoy afectando la economía del país, ¿no? O si, por ejemplo, yo introduzco subsidios o impuestos, pero el vecino no lo hace, y me empiezo a pelear con temas de comercio exterior, con aranceles, para, de alguna manera, o con otras trabas para arancelarias, para de alguna manera protegerme de eso que está haciendo el vecino. Eso tampoco está bueno, porque entonces tampoco vamos a lograr el objetivo. Cómo cooperamos entre todos, ¿no? Pero cómo cooperamos yendo todos con el mismo objetivo, pero a su vez cuidando la economía del país. No es fácil, o sea, no es nada fácil el buscar el buscar esos puntos en común para que las diferencias no afecten ficticiamente, si se quiere, el comercio internacional y el desarrollo y la autonomía de cada uno de los países. Entonces, los sistemas tributarios deberían de alguna manera en estos temas también ser parecidos o ir hacia el mismo lado, justamente para no generar estas diferencias en la competitividad o en la posibilidad de las empresas de tomar estos aspectos, ¿no? El otro tema que decíamos hace un rato es cómo ayudo a las empresas a absorber los costos, porque estos costos, obviamente, todo cuesta plata. O sea, cualquier reconversión que yo vaya a hacer, cualquier disposición de residuos, o sea, todo va a necesitar de una inversión, más chica, más grande, pero una inversión, y hay empresas que pueden y empresas que no pueden. Entonces, ¿cómo ayudo? Si yo quiero cumplir con ese objetivo, ¿cómo puedo ayudar a las empresas o cómo puedo, como país, generar políticas que permitan que las empresas puedan tomar estas medidas? ¿Sí? Y esos desafíos cada uno de los países los viene resolviendo de forma diferente, con distintos niveles de avance, ¿sí? Pero bueno, casi todos los países hoy tienen, en materia impositiva, como dos grandes, el palo y la zanahoria, como decían antes. Tienen políticas de impuestos verdes y tienen políticas de subsidios o beneficios, pero vamos a ver un poquito más. Entonces, ¿qué se castiga? Y se castiga más lo que contamina o lo que hace daño, ¿no? Como pueden ser los combustibles fósiles, la polución, la contaminación, la afectación de los recursos naturales, ¿tá? Todo eso, las emisiones de carbono, todo eso es lo que se castiga, se le incluye mayor cantidad de impuestos. En actividades como son las de transporte, por ejemplo, un tema muy importante, vamos a ver un poquito más qué actividades son, ¿sí? Pero por otro lado también tenemos el otro lado de la moneda, que son los incentivos verdes. O sea, decir, bueno, trato de dar beneficios, trato de dar subsidios, trato de dar créditos a actividades que generan un impacto positivo en el medio ambiente o que mitigan el daño que pueden estar causando con su actividad, ¿sí? Entonces, bueno, a ese tipo de actividades, los gobiernos, a través de distintos mecanismos, que vamos a pasar rápidamente, tratan de incentivarlos y darles un apoyo para que puedan llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, los tipos de impuestos verdes en el mundo que hay, impuestos, son a todas las actividades que generan daños, ¿no? Como puede ser a lo que sea con carbono, a los combustibles fósiles, al transporte, los vehículos a motor, lo que genera energías no limpias de alguna manera, todo lo que sean daños al agua, ¿sí? O a los demás recursos naturales. Bueno, en el mundo hay impuestos a distintas actividades que están dañando el medio ambiente, ¿sí? En muchos casos, esos impuestos van para rentas generales, en otros casos van a fondos exclusivos para mitigar el daño que se causa, ¿no? O sea, así es el plan de reciclaje de envases en Uruguay, ¿no? La plata que se recolecta va para, que no es un impuesto, pero bueno, la plata que se recolecta va para administrar el plan ese. Entonces, bueno, eso tiene cierto sentido para poder, de alguna manera, mitigar el daño que no puede mitigar la empresa, ¿no?
Entonces ahí tenemos de todo, ¿no? Hay impuestos a las rentas, hay impuestos específicos como es el IMESI nuestro, hay aranceles al comercio exterior, trabando la entrada de productos que no quedaron. Ya debo tener 5. Dos tengo, no tenés cartel de 2. No tenés cartel de 2 también. Está bien. Y los tipos de incentivos verdes son o créditos a las empresas, subsidios o préstamos con tasas diferenciales. Eso es básicamente lo que hay hoy en el mundo. ¿Sí? Entonces, y rápidamente para cerrar los 2 minutos. Los impuestos a las emisiones de carbono, que es lo más común en las actividades nocivas, hay distintas cosas, ¿no? O se establece un precio fijo para el carbono, o se establece un impuesto, que contemos nosotros, un IMESI, a los combustibles fósiles, o sea, hay como distintas soluciones, pero todas apuntan a lo mismo, que de alguna manera grabar un poco más ese producto que no cumple con las características de no dañar el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscan esos castigos? Bueno, de alguna manera buscan que las actividades nocivas paguen más impuestos, buscan que traten de reconvertirse para generar actividades no tan nocivas y generar conductas en los contribuyentes. ¿Sí? Ustedes saben que hoy tenemos el sistema de compensación a través de la compra hoy hay trading y hay fondos de bonos de carbono, ¿sí? De alguna manera yo genero de gases de efecto invernadero y compenso comprando bonos de carbono. Eso está bárbaro, es una compensación que ayuda, también lleva a las empresas que para no tener ese costo de tener que comprar, generen planes de tratar de generar lo menos posible, está muy bien, y ahora cada vez más se está hablando de la biodiversidad, ¿no? Ya es un paso más, porque ¿qué es la biodiversidad? Es la reconversión, ¿no? Es que yo pueda mantener, ¿no? Sobre todo lo que es la fauna y la flora de los países, los recursos naturales, en su mejor estado natural y conservarla. Es un paso más que la compensación. Entonces, digo, y esto cada vez se está hablando más, de conservar la biodiversidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los sectores más nocivos? Bueno, obviamente los de energía con combustibles fósiles, los de transporte, y después las industrias, transporte, cuando digo transporte digo todo, ¿no? Camiones, autos, barcos, aviones, ¿sí? Y después las industrias que son intensivas en energía. Casos típicos, metalurgia y minería son las más complicadas, pero hay otras también. Bien. Bueno, me quedan 3 slides. Uruguay, ¿cuál es el estatus en Uruguay? Uruguay firmó el Acuerdo de París en el 2016. Uruguay creó el Ministerio de Medio Ambiente. También se comprometió a introducir en su política económica aspectos medioambientales de mitigación de todos los daños de los cuales estuvimos conversando. ¿Sí? La verdad que Uruguay es el 0,03%, emite el 0,03% de gases de efecto invernadero del mundo, ¿no? Es nada, pero Uruguay está jugando una carrera contra Uruguay, o sea, está tratando de mejorar eso en el país, mejorar sus indicadores en el país. Y bueno, ustedes saben que en los últimos años hemos tenido más del 94% de energías renovables, tanto hidráulica como eólica y algo de solar. Esos somos uno de los 3 países del mundo que tienen esos niveles, pero hay mucho para hacer todavía, ¿no? Sobre todo en todo lo que es manejo de residuos, ¿no? Reciclaje, o sea, hay una cantidad de cosas para hacer por ahí. Entonces, tenemos poquitas normas todavía, ¿sí? Tenemos el IMESI que graba los combustibles fósiles, básicamente. De alguna manera es un poco eso que decíamos, de aplicar impuestos sobre actividades que generan temas nocivas. Tenemos exoneraciones, estos son beneficios, ¿sí? Sobre los vehículos eléctricos, sobre los vehículos híbridos, o sea, buscando que se vuelque la flota hacia ese lado. Ustedes saben que no sé si saben, pero UTSA fue la primera empresa privada, ¿sí? que en una COP se comprometió a tener para el 2050 el 100% de su flota eléctrica y está renovando el 25% cada 5 años. O sea, entonces como que están
esas movidas. Y uno dice, bueno, ¿por qué para el 2050? Y bueno, porque hay que renovar toda la flota, ¿no? Y más o menos ellos se comprometieron con su ciclo de reconversión natural de la flota. Y está cumpliendo por ahora. Va a estar bueno ir esa flota. Después no sé cómo hacer con las baterías. Se voy a llegar, pero... Sí, igual viste que, no sé, yo por lo menos tengo la impresión de que ves mucho ómnibus eléctrico, mucho auto eléctrico, no sé. se seguirá usando la flota de esas. No sé. 50. A mí 50 no sé. Y bueno, y también en nuestro régimen de la ley de promoción industrial, que ustedes saben que los beneficios que hay sobre nuestra renta, nuestro patrimonio, aranceles e IVA, esos beneficios están atados a cumplimiento de ciertos objetivos por parte de las empresas. Dentro de los objetivos que puntúan están las tecnologías limpias y la innovación, que tiene mucho que ver con esto que hablamos. Y de a poco empiezan a aparecer algunas otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo las certificaciones. Y cuando vamos a las certificaciones, tenemos certificaciones en temas medioambientales, en energía, sustentabilidad. Falta, y si vamos a los derechos comparados, tenemos mucho más detallado tema de regeneración, tema de biodiversidad, o sea, cada vez hay más cosas, pero bueno, venimos de a poquito por ese lado. Y por último, como tema interesante, algunos habrán escuchado, otros no, Uruguay hace unos años emitió un bono soberano, ¿no? El gobierno emitió un bono indexado, ¿sí? Pero atado a indicadores sustentables, ¿sí? de medio ambiente y sustentables. Este bono, que ya algunos otros países tenían atado a este tipo de indicadores, es innovador porque Uruguay se comprometió tiene dos KPI, ¿no? Dos indicadores que Uruguay tiene que cumplir para tener la tasa beneficiosa que se fijó en el bono. Uno es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2025, con respecto a 1990, en un 50%. O sea que este año se ve la verdad, ¿no? Y lo segundo es la conservación del área de bosque nativo con respecto a 2012. ¿No? Este bono, que obviamente tiene una cantidad de procesos de auditorías y de certificaciones y por organismos internacionales para el seguimiento de su cumplimiento, ¿no? Tiene una cosa muy interesante, que eso sí fuimos pioneros, que es que si, o sea, está fijada la tasa que es beneficiosa si se cumplen con estos mínimos. Pero si se mejora esto, la tasa se mejora también. Hay un plus. Que eso nadie había negociado eso. No sé si vamos a llegar este año veremos. Pero bueno, es como que el país ya marcó como un camino por ese lado, que obviamente tiene que volcar a los privados, ¿no? Porque no es que el Ministerio de Economía va a ir a plantar el bosque nativo, es que esto tiene que, de alguna manera, ser de apoyo de todos. Entonces, bueno, si seguimos apostando por este camino, van a aparecer más normas, van a aparecer más elementos que fomenten este comportamiento en los privados para poder cumplir. Y está.